Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa especializado en temas de salud, hoy preparado y como siempre con muchísimo cariño. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, nuestros dos últimos programas anterior a esto pues fueron variados. Sí. El último hace una semana gustó mucho porque hablamos de literatura. De literatura mezclado con salud. Vinculado a la salud y a la gente le gustó mucho. Así es, así muchos comentarios, la verdad que sí, al igual que el anterior. Que hablamos de bioética. De bioética, salud, fueron también. Dos temas importantes. Temas importantes. Poco tratados, porque no es que nuestros temas son todos de gran impacto, pero esos son poco. La bioética no se habla mucho y ese tuvimos aquí a la doctora Togarma. La Togarma Rodríguez. Muy buena. Y el último, pues, al periodista periodista y escritor Gustavo Olivo Peña. Sí, muy lindos programas. Sí. Y vemos, Tati, que en nuestro país, aunque estas enfermedades como el COVID-19 han bajado bastante y hay que reconocer que la población ha recobrado un poco la tranquilidad en ese sentido. No que se ha ido, es que ha bajado la incidencia, pero vemos que hay algo que ha subido, otro problema que está llamando mucho la atención de la sociedad y es la violencia, Tati. La violencia, que nosotros hemos prometido un programa y lo vamos a hacer próximamente, la violencia que toca todos los estamentos de la sociedad. Así es. La verdad que no se habla en estos días de otra cosa que no sea violencia. Qué cosa tan preocupante. Me comentaba una colega cuando las dos hacíamos el comentario de este tema, y me decía ella, ¿tú sabes lo que ocurre? A su juicio, y yo comparto su comentario, que aquí mucha gente, el país ha avanzado económicamente hablando, pero ha avanzado sin educación. Exactamente. Doris, y para mí eso tiene un peso enorme, porque es verdad. El dinero, tener bienestar económico no resuelve esos temas de educación que generan violencia. Porque hay que ver que no es solamente violencia intrafamiliar, hace ya muchos años que venimos discutiendo porque cíclicamente se presentan estos casos, ¿verdad? De este tipo de violencia que terminan en muertes en familias, a veces familias completas, como ocurrió recientemente. El caso de los Alcarrizos. Varios miembros de una misma familia, pero también tenemos la violencia social en las calles, que por cualquier cosa hay una discusión, que hasta se mata a una gente con otra por cualquier situación que podrían fácilmente evitarse. Uno le da estupor, miedo, vergüenza, sobre todo con nuestros hijos y nietos. ¿Qué sociedad le estamos dejando? Así es. ¿Qué pasa con esta sociedad que por un roce de un vehículo hay que sacar un arma? Así por cualquier situación, entonces... ¿En qué momento, Doris, perdóname, en qué momento nos convertimos en una sociedad tan violenta? Eso habla mucho, bueno, ya los expertos lo habían analizado y lo habían advertido desde hace un buen tiempo. Pasando esta emergencia fuerte de la pandemia, hay que prestarle gran atención a la salud mental, a la salud emocional, y yo creo que por ahí las autoridades del Ministerio de Salud Pública y todo el país en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo. Y básicamente, como dices tú, la educación, Doris, que es el punto clave en todo esto. En los últimos 50 años aquí no se ha invertido nada para tener una cultura de paz, para que seamos más armónicos. Aquí no ha habido inversión, entonces nosotros, ponle que tardemos 50 años más, o sea, aquí debe haber políticas públicas, que los medios de comunicación tengan promoción, que se trabaje desde la escuela, porque hay una cultura violenta. Aquí, como me decía alguien, es porque no se estudia en los liceos y colegios, hay muchísima violencia también. Muchísima. Nosotros hablamos de manera violenta, los dominicanos, ¿qué pasa con nosotros? Solamente nos alarmamos cuando sale un video de algo que ocurre en las escuelas, que las niñas están bailando, que toco lo otro, pero es lo que tú dices, hay una situación que se queda callada, que no sale a la luz pública, pero que está afectando muchísimo, no solamente las escuelas, los colegios, todo el ámbito de la sociedad. Y vemos que esta semana también el Colegio Médico Dominicano ha anunciado protesta. Ah, sí, de nuevo protesta, esta vez contra las ARS. Y la AFP. Y las AFP. La verdad, que Dios mío, que cuántas cosas. Sí, recientemente también el Colegio Médico, en el marco de la celebración del Día del Médico, de la Semana del Médico, reconoció a unos amigos nuestros como maestro de la medicina. Bueno, ahí está el doctor Plutarco Arias, maestro de la medicina, el doctor Fulgencio Severino y la doctora Marixa, creo que Rodríguez. No recuerdo el apellido de la doctora. Pero felicitaciones a ellos. Ojalá que todo esto
se convierte en un estímulo Así para es, los demás médicos. Para los demás. Así bueno, con esta exhortación tuya, Tati, nos vamos a una breve pausa y regresamos con un invitado de esos que ustedes conocen, que nosotros siempre traemos, muy especiales. Así que regresamos. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en salud, y para Altagracia y para mí es un lujo contar con este invitado. Es el doctor Eddie Pérez Stein, epidemiólogo e investigador dominicano, con quien tenemos muchísimos años tratándonos, doctor, y nosotras, la verdad, muy contentas de tenerlo como nuestro invitado. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo me siento realmente honrado siempre que hablo con ustedes y muy contento. La verdad que desde que conocemos al doctor, para mí es sinónimo de investigación. Toda la vida, desde el Robert Rick Cabral, que es la historia que tenemos así de muchos años, es sinónimo de investigación médica, un hombre preocupado. Y el doctor, además de epidemiólogo, es el único, si no ha habido otro, el único médico con especialidad global en la República Dominicana. Sí, es PhD en salud global, doctorado en salud global. Con un doctorado en salud global. Sí. Eso perdón, doctor, para explicar un poquito, ¿qué implica eso de salud global como una visión? Un concepto que se acuñó mucho al principio de este siglo. O sea, es un concepto que viene de una transición. Primero comenzamos con VIH, los derechos humanos, ustedes saben que fue toda una revolución. Ahí tuvimos investigadores muy buenos, algunos ya han fallecido. Entonces después vino el modelo de seguridad humana en los años 90 y eso se transformó en lo que fue salud global. O sea, cada cosa iba añadiendo algo más para reducir desigualdades en salud. Perfecto. Ok, ya ahora estamos hablando de una sola salud, en inglés One Health, pero sí, salud global tuvo en su época, fue algo muy importante. Y siempre recuerdo que cuando yo regresé al país en el 2009, ya con el doctorado, la gente me decía que era eso, de salud global. Y todavía había gente que me decía, incluso decanos de universidades, que cómo yo iba a aplicar eso aquí en el país. Porque se escribió un artículo en su momento, el doctor Félix Iglesias escribió un artículo en el periódico hoy hablando de ese doctorado. No. Siempre me recuerdo de ese artículo. Yo recuerdo siempre. Sí, y él decía que era el primer PhD en salud global en el Caribe, ¿no? Y entonces, cuando la gente comienza a entender realmente, parece que eso estaba un poco más a destiempo, es cuando viene la pandemia. Con la pandemia. Con la pandemia, que entonces ahí entendieron que era lo que yo había estudiado 10 años antes. Después de tanto tiempo. Entonces ahí ya vieron cómo uno maneja las proyecciones, uno maneja la evidencia, hace los modelos matemáticos y entonces trata de hacer mitigación. Ahí se entendió un poquito más. Con el doctor Pérez Stein vamos a hablar de muchos temas hoy, pero lo más, la iniciativa de esta entrevista es porque el doctor, entre numerosas instituciones que pertenece, además es asesor del Poder Ejecutivo en materia de COVID, representa en el día de hoy aquí a una entidad que él mismo la va a presentar y va a decir qué es lo que tienen ustedes próximamente. Doctor, ¿a cuál es esa otra institución que usted de investigación que usted representa? Fíjate, cuando nosotros comenzamos esto con don Hugo Mendoza, nuestro gran mentor, el doctor Mendoza. Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Exacto, que ingresamos al CENISMI haciendo la pasantía y ahí seguimos. Entonces siempre estuvimos tratando de ver cómo nosotros no solamente hacíamos un cambio en la investigación, porque si el doctor tuvo algo bueno era que él decía que la investigación iba a necesitar de personas que se dedicaran a tiempo completo. Ustedes saben que había una camada de médicos que vino de fuera, Rodríguez Grullón, Mendoza, Mariano de Filló, y así sucesivamente. Y ellos comenzaron, Sergio Bencosme. Y ellos hacían práctica privada, práctica pública y al mismo tiempo investigación. Pero el doctor Mendoza, don Hugo Mendoza, él sí dijo de una vez, aquí es tanto lo que ya la información, se está teniendo tanta información que vamos a necesitar gente a tiempo completo. Me puso la idea en la cabeza de eso y nosotros terminamos siendo parte de ese experimento que hizo el doctor Mendoza, que era buscar gente que se dedicara a tiempo completo a la investigación. Entonces, una de las cosas que hemos hecho a medida que hemos ido haciendo investigación durante el tiempo es precisamente hablar con personas que también han hecho investigación y que han pertenecido a programas de investigación
sobre cómo abrir puertas y hacer comunidades epistémicas. Eso, las comunidades epistémicas, ese termo episteme, lo acuñó fue aquí en el país el gran Antonio de Moya, el licenciado Antonio de Moya. Sí, Tony de Moya, para profesor nosotros, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros, el investigador social más destacado y posiblemente más importante de la República Dominicana. Entonces, con Tony, como ustedes saben, que nosotros le decíamos Tony, de cariño. Tony fue mi mentor también, al igual que don Hugo, pero Tony más en la parte social. Ahí comenzamos a pensar en que necesitábamos también, aparte de la investigación clínica, una investigación social que pudiera abarcar y uno pudiera ver no solamente la cantidad, los números, sino la forma. Perfecto. Entonces ahí comenzamos a ver de que quizás lo que nosotros necesitábamos era una institución que pudiera hacer eso. En ese tiempo, cuando ya comenzamos a ver si podíamos hacer algo más o menos parecido, entonces conocimos a la doctora María Mirich, que es una gran investigadora de nuestro país, psicóloga, y ahí ella nos enseñó prácticamente lo que era investigación cualitativa de calidad. Y entonces ahí conversamos, nos enamoramos también, ya de mi esposa, de paso. Y entonces abrimos una institución que se llama Two Oceans in Health, 2 océanos en salud. Perfecto. Le llamamos así porque lo mío era investigación biomédica, y entonces estaba más dedicado a lo que era la investigación clínica, pero no podía dejar la investigación social. De hecho, investigación en batalles, investigación en grupos poblacionales, fue lo que yo aprendí. La primera que ustedes hicieron, la primera investigación que hicieron como entidad fue de la investigación en batalles, creo, ¿verdad? Hicimos la primera investigación que nosotros hicimos fue relacionada a VIH y SIDA. Dentro de otras que también surgieron en ese momento con la pandemia. También recordarte que nosotros tuvimos un momento importante en todo lo que fue el análisis de los primeros meses de la pandemia. Pero vino una investigación en VIH y ahí pudimos entrar, sobre todo una investigación que vamos a presentar en esta actividad que es Episteme, que es una investigación de estigma y discriminación en personas en el cuerpo militar. O sea, cómo prevenir y cómo evaluar lo que es la caracterización del estigma y la discriminación para tratar de que no haya una estigmatización en el cuerpo militar para sus congéneres, o sea, para personas que son militares y para otras personas que no son militares. Era algo que a mí me faltaba. Cuando yo estaba trabajando en VIH, algo que yo quería incursionar. Y con la empresa Two Oceans in Health, que es un centro de investigación más bien, ahí entonces pudimos aplicar a ese gran, y lo ganamos con fondos de PEPFAR, de la Embajada Americana de los Estados Unidos, para la reducción del VIH en poblaciones vulnerables. Ustedes tienen para eso una gran actividad, creo que el 1 de septiembre. Exacto. Ajá. ¿Y qué se va a presentar en esa actividad? Esa actividad se llama Episteme en honor al blog, a ese espacio de difusión de información que fundó Antonio de Moya. Se llamaba Episteme. Cuando él falleció, nosotros fuimos a donde la familia de Tony y le dijimos que queríamos usar el nombre para hacer una conferencia anual que recordara su legado. Qué bueno. Y entonces por eso se llama Episteme, ¿no? De conocimiento. Le puso una H, como vamos a discutir temas de conocimiento. Exactamente. Y todos los 1 de septiembre de cada año vamos a hacer esa actividad que es en honor a Tony, que Tony cumplía años cada 1 de septiembre. Excelente. Entonces, por eso el 1 de septiembre vamos a celebrar la segunda versión. Esta es la segunda. Sí, hicimos Episteme 2021 y ahora vamos a Episteme 2022. ¿Y con quién cuenta esta actividad de expertos nacionales, internacionales? ¿Cuáles son esos temas fundamentales que se van a Muy a contento. discutir aquí? Viene Sten Vermont de la Universidad de Yale. Sten tiene toda una vida haciendo investigación en VIH, es pediatra, ha hecho investigaciones también en vacunas, en vacunas de COVID. Es un profesor emérito de la Universidad de Yale, muy amigo, tenemos una amistad de muchos años, y viene precisamente a hablar del programa Fogarty. El programa Fogarty, como ustedes saben, es el programa que nosotros fuimos, un programa que empezó con el doctor Marcos Espinal aquí en el país, y entonces después fue William Duque, y después una serie de personas que fueron, después que yo llegué a Miami, porque habían Fogarty de diferentes
estados norteamericanos. Había uno en Miami, en Florida, otro en Johns Hopkins, otro que lo tenía Vermont en Alabama, y había otro que lo tenía Arthur Amman en California, que fue donde fue Marcos Espinal. Perfecto. Entonces, este programa ha tenido una influencia importante en lo que es la formación de recursos humanos. De hecho, yo soy parte de esa estrategia que se formó por los Estados Unidos para que gente se formara allá y viniera a su país a aplicar los conocimientos y a tratar de hacer esto que estamos haciendo ahora, que es desarrollar capacidades y plataformas de investigación. Yo me quedé con la inquietud, Dori, no sé si tú también, de esa investigación. Si nos puede, doctor, dar algunos tips de esa investigación, algunos resultados, porque esto es televisión, no periódico, de esa investigación en segmentos militares, decía usted. Sí, nosotros vamos a presentar eso en Episteme. Vamos a tener un panel. Okay. Es una estrategia de varios pasos. Primero, de evaluar cuál es la situación. Doctor, vamos a pedirle un permisito, disculpen, para no interrumpirlo de nuevo, para que nos dé esos detalles de esa investigación. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así que regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Eddie Pérez Ten, investigador de prestigio de nuestro país, epidemiólogo y con un montón de títulos más que ahora no vienen al caso. Se había quedado, doctor, en el tintero la pregunta de ese segmento militar, esa investigación que ustedes van a presentar el día primero, en medio de todos estos investigadores que se darán cita en nuestro país, si nos puede dar algunos elementos de antemano para que la gente inclusive se motive a Por supuesto. Vamos a tener un panel. Nosotros le hemos llamado a ese proyecto Army DR, o de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Hemos tenido un apoyo muy fuerte, muy incondicional del Ministerio de Defensa del país, del Ministro de Defensa sobre todo. Y hemos estado trabajando con militares, conociendo la situación que hay a nivel no solamente de lo que es atención, sino también calidad del dato que se recoge, la importancia de la calidad del dato que se recoge para tomar acciones. ¿Pero en qué aspecto de la salud? En la atención VIH. Atención a pacientes VIH, que como había dicho anteriormente, es una investigación, acción, un proyecto que tiene varias etapas y que es apoyado por PEPFAR, que es parte de lo que es la ayuda que hacen los Estados Unidos para hacer impacto en lo que es VIH-Sida. Entonces es muy importante, las Fuerzas Armadas son la seguridad de un país, es importante saber cómo se lidia con eso. ¿Y no encontraron resistencia ustedes para la búsqueda de un dato de una condición, de una enfermedad que ha tenido tanta discriminación y rechazo? Fíjate, eso es una gran pregunta que acaba de hacer, porque eso es para que vea cómo las cosas van cambiando a través del tiempo. Si me hubieras hecho esa misma pregunta hace 30 años, posiblemente te hubiera dicho sí, total. No hay manera de entrar. No hay manera de entrar. Pero no, ahora yo creo que hemos tenido no solamente la ayuda de ellos, sino también que nos hemos topado con gente que tiene mucho conocimiento de VIH. Estamos hablando de personas que tienen casi 2 décadas, quizás no van a mencionar el nombre, porque ahorita dicen me está poniendo viejo. Pero hay personas que están en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, gente que trabaja, creo que él no se va a ofender por esto, José Manuel Puello, por ejemplo, claro, que es una persona, un técnico espectacular, tremendo. Militar. Y hemos tenido mucha ayuda del doctor Martín Salazar, el mismo ministro de Defensa, el doctor Díaz Morfa, porque han entendido lo que es eso. Entendieron también a qué nosotros vamos, porque nosotros no vamos a hacer escándalos de esto, sino que vamos a conocer la situación, vamos a tratar de mejorar lo que es el liderazgo en materia de gerencia, en materia de atención de VIH, la calidad del dato, y sobre todo vamos a hacer lo que se llama una estrategia de entrenadores de entrenadores. En inglés se llama Training of Trainers, o sea, TOT. Y eso es una estrategia interesantísima en la que ellos aprenden cómo lidiar con VIH, cómo hacer consejería en VIH, cómo reducir el estigma y la discriminación, y entonces van entrenando a otros, y nosotros simplemente en un momento nos convertimos en los entrenadores y después nos convertimos en observadores pasivos para ver cómo se hace, y ellos mismos sostienen las actividades a nivel del cuerpo militar. Y entre los resultados, ya ustedes hicieron ese levantamiento, Eddie, entre los resultados, ¿qué encontraron? Eso lo vamos a ver en el panel que vamos a hacer. En el panel ahí vamos a hablar de cuál es la situación, cuál es la caracterización, claro, algunas cosas
son de carácter confidencial, Interna, sí, sí. pero sobre todo la parte de cómo se ha manejado el dato, cuál es la calidad, sobre todo partes cualitativas, de cómo hay gente que tiene 30 años trabajando en esto y de repente ve ya de otra forma lo que es el manejo del dato, la importancia de eso. Porque si no hay una data confiable, entonces no puedes hacer una buena política de salud en esa población. ¿Y cómo se sabe cuando una data es confiable? Hay indicadores que te pueden ayudar a eso, cómo la persona toma el dato, cuáles son los indicadores que se producen de ese dato. Y sobre todo la transparencia, ¿entiendes? Que haya la transparencia suficiente, que eso ustedes saben mucho, o sea, que el dato sea real, que no se esconda, que no haya un subregistro, y entonces explicar para qué sirve. Yo creo que por eso hemos tenido tan poca resistencia también, porque cuando la persona entiende que está haciendo algo para beneficio, no solamente de su población, sino de otras poblaciones que son tangentes a ella, porque un militar llega, pero el militar tiene familia. Claro. Y entonces todo eso ayuda mucho. Y hemos tratado de que la gente, de que el grupo de población militar entienda eso. Y de que sepa también usar las herramientas, porque no es lo mismo las herramientas que usábamos antes, el papel, que ahora tú usar una base de datos en vivo y que tú puedas manejar esa información. Pero Eddie, una pregunta. ¿La investigación está interesada en el manejo de ese dato cualitativo o hay también un dato, por ejemplo, de la población de militares, de efectivos militares que se han infectado, que se han contagiado? Existe la prevalencia de VIH en todos los grupos de población, los militares también. O sea, pero es lo que digo, o sea, ahí es que viene la confidencialidad del dato, ahí es que viene la transparencia, ahí es que viene el manejo, el liderazgo interno. Y sobre todo lo que más preocupa, sobre todo gente que nosotros hemos estado trabajando en VIH hace muchos años ya, es que haya algún estigma y que se discrimine a la persona. Entonces eso hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando. Son cosas que podíamos decir que eran un tiempo de una manera, la estigma y la discriminación, ahora posiblemente se discrimine de otra forma. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir con ese dinamismo, que es lo que produce precisamente el conocimiento. La investigación genera conocimiento nuevo. Y con ese conocimiento nuevo nosotros tratar de ver qué es lo que hay ahora y cómo vamos a reducir ese estigma. Doctora, ¿qué otro invitado internacional o nacional que usted quiera destacar que va a formar parte de este evento, de esta actividad que ustedes tienen para el 1 de septiembre? Vienen también personas de un equipo de trabajo fabuloso que conocimos con este GRAN precisamente, que estamos haciendo con los militares. Y cuando digo GRAN, es ese proyecto de investigación. Es Laura Neibel, que viene precisamente de un grupo de trabajo que se llama RTI, en inglés RTI. Y son gente fabulosa, o sea, son gente que posiblemente, ojalá que no me equivoque, pero son posiblemente la gente que más sabe y que más ha escrito de estigma y discriminación. Entonces, tenerlos a ellos con un grupo de población como militares, que ellos han tenido también ayuda, nos hacen el coaching. ¿Entienden? Nos ayudan a desarrollar lo que resultó en otro lado. Por ejemplo, han trabajado mucho en Guatemala, en Honduras, en Latinoamérica. Entonces tratamos de ver cómo ese conocimiento que uno tiene y que ha adquirido a través de los años, la experiencia con el aspecto local, como ellos con esas herramientas internacionales hacemos una simbiosis y entonces trabajamos en eso. Porque es compartir experiencia, doctor, en ese encuentro. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es una conferencia. Yo voy a hacer la conferencia de inicio, ¿no? Y es hablar precisamente de lo que hemos hecho durante casi 3 décadas. Increíble, pero casi tenemos 3 décadas trabajando en investigación infecciosa, en tuberculosis y VIH, pero también en materno-infantil. También hemos trabajado en SEDIMAT cuando tuvimos con problemas genéticos, con la famosa enfermedad del ojo del tigre, en el sur profundo de nuestro país. Y hemos trabajado en otras cosas. Ahora estamos trabajando en estigma y discriminación, en los bateyes. Entonces, todo eso es cómo uno puede expresar y socializar a la comunidad científica y a esa gente que quiere venir a hacer investigación, cómo uno quiere expresarle lo que ha sido una trayectoria de vida, cómo se ha ido construyendo esas plataformas de investigación, no solamente haciendo las publicaciones y haciendo la investigación, sino atrayendo gente que aprenda, que desarrolle capacidades y que sepa investigar. Eso se estudia, es algo que se estudia y es algo que cuando tú lo estudias tienes que hacer como todo. Si tú eres endoscopista y estudiaste endoscopía, tienes que tratar de hacer
muchas endoscopías para poder Para hacer. poder- Y eso mismo es ¿quiénes investigación. son los invitados? Porque un encuentro con esa trascendencia, con esa importancia, tiene que tener también gente que le interese, no que cualquiera vaya y se inscribe y se apunte, como decimos los dominicanos, en una plataforma, sino que Sí. tenga... No, van a haber personas que han sido invitadas, que son personas que nos han acompañado durante estas 3 décadas que tenemos, casi 3 décadas de trabajo, que no se pueden quedar. La inscripción sí es para todo el mundo. Yo creo que es si hay abierta. algo, sí. Yo creo que eso es la idea, y fue la idea de Antonio de Moya. O sea, crear comunidades epistémicas es eso. O sea, el epistémico, o sea, tú crear que la gente hable de ciencia, que la gente hable del conocimiento, que la gente lo encuentre divertido. Que no sea exactamente. Sí, que la gente lo exactamente. encuentre, ¿entiendes? Como ha sido nuestra pasión. O sea, la pasión de nosotros ha sido hablar de eso, y para tú tener pasión tienes que tener gente que hable lo mismo que tú hablas. El mismo idioma. Sí, como porque si dicen. tú no hablas el mismo idioma, eso lo vimos. Y Exactamente. fíjense cómo la misma pandemia ha hecho muchas cosas de ese tipo de comunicación, y ha hecho comunidades epistémicas que no hemos dado cuenta. Sí, Por ejemplo, sí, despertó ese interés. nosotros hicimos una gente. comunidad epistémica con ustedes, los periodistas. O sea, vimos cómo eran los indicadores, cómo se interpretaban. Y fíjense, al final estuvimos hablando el mismo idioma. El mismo, ¿Entiendes? O sea, así es. eso mismo es lo que nosotros queremos en este tipo de actividades. Entonces, que la gente se inscriba, Sí. va a haber invitados, obviamente, locales, y sobre todo va a haber un momento que nosotros queremos hacerlo bien sublime, que es que vamos a entregar la beca Antonio de Moya Ah, sí. para investigadores nobles. Qué interesante. Investigadores nobles que vengan con un proyecto de investigación, que lo hayan sometido, porque tenemos un concurso también de someter propuestas de investigación, y entonces la mejor propuesta le vamos a dar el metálico para que la lleve a cabo con una asesoría nuestra. Interesante, Excelente. doctor. Vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y nos va a decir al regreso alrededor de cuántos proyectos se van a dar a conocer, de cuántas investigaciones, en el caso suya, de cuántas investigaciones va a estar socializando en esa conferencia. Volvemos ahora con el doctor Eddie Pérez Ten. 2x3 en salud. Estamos hablando de investigación con el doctor Eddie Pérez Ten, un tema que nos apasiona a todos, porque Tati y yo somos una experta, no somos investigadoras, pero nos encanta escudriñar para publicar informaciones, y el doctor ha sido una fuente De toda la vida, de sí. toda la vida para nosotros, noticiosa. Doctor, en esta actividad que ustedes tienen el día primero, de cuántos temas, de cuántas investigaciones estaríamos hablando? Sabemos que usted tiene una conferencia magistral donde va un poco a exponer la situación de República Dominicana en cuanto a investigación. Sí, vamos a utilizarlo como pie de amigo, lo que hemos hecho en diferentes esferas. Exacto. En investigación de cualitativa, cuantitativa, investigación social en los batalles, investigación de infecciosa, De infección. VIH, tuberculosis, materno-infantil, genética. Ok. O sea que vamos a hacer un recuento de recorrido todo de eso. ¿Cómo de todo cuántas eso. estamos hablando, Eddie? ¿De cuántas investigaciones? ¿Alguna No, 30? ¿En 30 yo- años? No, son mucho más. Son mucho más. Sí, pero vamos a tratar de hacer un resumen. Vamos a tratar de hacerlo como a nosotros nos gusta, un poco más divertido. Entiende, que la gente sepa cómo ha sido esa experiencia de vida y cómo se ha ido desarrollando la plataforma en base a un grupo de gente que se ha ido Sumando. entrenando, se ha ido sumando, cómo se han hecho comunidades epistémicas y sobre todo cómo se ha desarrollado la competencia. Eso es muy importante en el evento, cómo se han desarrollado competencias. Por ejemplo, vamos a hablar de los proyectos que hemos hecho a través de Two Oceans in Health, que hace ¿Cuántos este proyectos han hecho ustedes como tú? Mira, nosotros hemos hecho ya varios, pero lo que vamos a hacer en este epistemia ahora es hablar de lo que ha sido la continuidad de esos proyectos que nosotros empezamos, como dice nuestra misión, que nosotros estamos empoderando comunidades. Entonces, empezamos con un proyecto que es un proyecto pequeño, pero que nosotros estábamos muy, vamos a decirlo así, deseosos de que eso ocurriera, que era un proyecto en Guachupita. Y empezamos por ahí con un proyecto que se llamó Con Vida. Y ese proyecto fue la piedra angular del Episteme 2021. Y entonces nosotros, en base a ese proyecto, que fue un proyecto para hablar de COVID, hablar de contact tracing, entrenar la gente de Guachupita, que tú sabes que es un sector como, y además que nos sentimos guachupiteros, porque tenemos muchos años trabajando con ellos en VIH, y ahí hay gente muy querida. Para los que no son de Santo Domingo, Guachupita es un sector de aquí del Distrito Nacional. Sí, que han salido gente muy querida. Muy querida. Y muy populoso, muy
muy alegre. Y entonces ahí estuvimos trabajando, fue en el primer contact tracing que hicimos, y fue el proyecto Convida, que fue apoyado por la Embajada de los Estados Unidos. Entonces ese proyecto dio paso a otro proyecto que vamos a presentar ahora en Episteme 2022, que es USAID.exe. Entonces, vamos a decir USAID exe 2, que es precisamente lo que se llama el backup. O sea, nosotros comenzamos a hacer una serie de estudios, sobre todo el USAID.exe 1, que fue desarrollar propuestas de investigación con personas que se animaran y que vinieran a formar parte y que quisieran ser entrenados. Y entonces, una vez fueran entrenados, entonces esas propuestas llevarlas a cabo y terminar con una publicación. Ahí conseguimos gente incluso de nuestro amigo Gallardo Gómez, CEPROCH, y eso dio paso a otra oportunidad, que es lo que vamos a presentar ahora, que es el proyecto, se llama Backup. Backup, que es precisamente reducir desigualdades en salud en poblaciones vulnerables, en este caso un batey que está cerca de la capital, de Monte Plata. Y ahí entonces estamos trabajando precisamente en entrenando promotores de salud. Y es como si fuera una continuación, fíjense qué interesante, de lo que nosotros hicimos, y ustedes fueron parte de la publicación del libro de Human Security, del modelo de seguridad humana. Es ese mismo modelo que estamos tratando de llevar a cabo ahora. Fíjense que era lo que yo les decía. Ese modelo fue en el 2009, 2010, que nosotros lo propusimos cuando llegamos aquí al país. Y ahora que está tomando fuerza. ¿Entiendes? Porque ahora que quizás esos conceptos se están manejando mucho mejor. ¿O es que cuesta mucho trabajo investigar en el país y promover la investigación? ¿O es que se necesita mucho dinero? ¿Cómo es la cosa? Volvemos otra vez. Si me hubiera hecho esa pregunta hace 20 años, yo te hubiera dicho que sí. Pero no, ya yo creo que la cosa ha mejorado muchísimo. Y el país, doctor, discúlpeme, la investigación ha ido avanzando. Bueno, si lo comparamos con los 30 años atrás, como dice usted, sabemos que evidentemente sí. Pero en este momento, porque oímos de universidades de otros países donde su fuerte es la investigación, o uno de sus capítulos fuertes, pero nuestras universidades, es verdad que tienen capítulos de investigación, pero no las sentimos como sobre todo nuestra universidad autónoma, con ese empoderamiento en investigación. Y quiero saber en República Dominicana en qué punto estamos de investigación. Creo que el Fondo CID y la fuente de financiamiento apoya mucho han hecho que las cosas mejoren mucho, porque eso era una cosa, o sea, muchos de nosotros podíamos venir con ideas, pero no teníamos una fuente, no había una fuente de financiamiento. Yo creo que también la epidemia en el país, la pandemia a nivel mundial, ayudó mucho con eso también. Ustedes saben de las investigaciones que se hicieron para comprobar muchas cosas. Pero eso ha sido toda una, vamos a decirlo así, una secuencia. O sea, sobre todo en los últimos 10 años ha mejorado mucho. Ido avanzando. Han habido grupos que se han formado, que nosotros lo vamos a ver ahora en Episteme, en la actividad. Por ejemplo, el grupo de Santiago con la doctora Zunilda Núñez. Ha sido el grupo de la Clínica Unión Médica del Norte, que también está haciendo investigaciones biomédicas muy fuertes. La Clínica Corominas también se ha integrado, los hospitales, el Cabral Ibáez, el HOMS, el Hospital Metropolitano. O sea, Santiago ha tenido también un auge muy importante. En Puerto Plata, Gallardo Gómez, que ha sido siempre un abanderado. En Punta Cana ahora también tenemos un grupo muy importante que está haciendo investigación, el Hospital IMG. Y este señor que también está haciendo, el doctor... Sí, que está trabajando. Habló mucho de ivermectina durante el COVID, ahora se me ha olvidado el nombre del doctor. Ellos están haciendo investigaciones muy buenas, ¿entiendes? Ahí en la Clínica Burnigal de Puerto Plata. Entonces, en la Romana está la Clínica de Familia. O sea, hay muchos grupos ahora que están trabajando. Entonces es un repunte importante, hay un repunte. Un incentivo para el mismo CENIMIA se ha mantenido haciendo muchas investigaciones interesantes. El Hospital Robert Reed, Hugo Mendoza, el Hospital Hugo Mendoza, que también está haciendo investigaciones de mucha calidad. ¿Y fuentes de publicación tenemos, doctor, suficiente? Bueno, ese otro que coger todo este tipo de publicaciones. Antes, por ejemplo, tú tomabas una presentación mía de hace 15 años y lo primero que yo criticaba era que no había fuentes de publicación locales, que había que hacerlo de fuera. Sin embargo, eso también ha mejorado. Fíjate, ahora mismo la Universidad INTEC tiene una revista de mucha calidad, Ciencia y Salud, ¿verdad? Indexada, que cuando uno publica lo puede leer el mundo entero. De hecho, uno de los primeros artículos que salió del país que hicimos sobre COVID-19, yo lo publiqué ahí, ese artículo se hizo viral. Qué interesante. ¿Entiendes? O sea, es algo que nosotros, yo creo que sí, el hecho de que tú tengas un evento de investigación solamente como Episteme,
que haya tenido gente que haya querido colaborar, que haya financiamiento y que además nosotros podamos desarrollar la investigación en el sentido de que vamos a hablar de investigación, vamos a conocer esos proyectos que estamos haciendo, pero al mismo tiempo entregar una beca a Antonio de Moya para que la gente haga investigación. Te dice a ti que estamos totalmente diferentes a lo que hace 10 años nosotros. Y entre nuestros jóvenes estudiantes, doctor, ¿qué tal? Entonces, ¿se está motivando los muchachos jóvenes, los estudiantes a investigar, a dedicarse a esa área? Pero nos va a responder esto después de esta pausa. Regresamos. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Eddie Pérez Ten, un amigo investigador de muchos años y un hombre de mucho respeto en la sociedad dominicana. Doctor, Doris había dejado en el tintero la pregunta de qué pasa con nuestros chicos jóvenes, estudiantes de medicina, médicos nobles. ¿Están interesados en la investigación? ¿Prendió la chispa realmente de eso? Decía que realmente uno le gusta venir aquí porque ustedes hacen la pregunta que uno realmente le hace más fácil el camino. Gracias. ¿Entiendes? Porque realmente es así, o sea, esa es la pregunta que va. O sea, ¿qué está pasando a nivel de pregrado? Es muy difícil ya y es una de las cosas que nosotros estamos insistiendo ahora, sobre todo desde el punto de vista académico. Es muy difícil ya tú arreglar a una persona, no te decimos arreglar, pero comenzar a trabajar con ellos cuando ya tiene una historia de vida, una trayectoria profesional. Sí. Es más fácil empezar, no solamente en la universidad, sino que en lo que entendemos que le va a tocar a la futura generación. Es también de investigadores, es trabajar el pensamiento crítico en el colegio. Desde bien tempranito. Desde bien temprano, entonces para que la gente vaya adquiriendo esa... Porque es una de las cosas que yo puedo acordarme más, es precisamente eso que me inculcó el doctor Hugo Mendoza. Exacto. Que era precisamente ese pensamiento crítico, ¿por qué esto? ¿Por qué cuestionarlo lo otro? todo. Todo, y agarraba la INDESA, la encuesta demográfica de salud, y me comenzaba a decir, tú viste esto, tú viste lo otro, tú sabes por qué. Entonces eso me emocionó tanto que yo decidí, esto es lo que yo quiero hacer. Por aquí es que yo me voy. Claro, y entonces en la universidad, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho eso. Precisamente hoy salió un artículo en los medios digitales de una reunión que tuvimos de la Asociación Dominicana de Facultad de Escuela de Medicina, en la que fue hecha se hacen reuniones todos los meses, y esta vez tocó en la Universidad Dominicana, en la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana OIM, que ustedes saben que yo dirijo, que es OIMED, y ahí tenemos un componente de investigación importante. O sea, en los 5 primeros años del currículum de esa Escuela de Medicina, que dura 6, es investigación. ¿Entiendes? Y es una investigación que nosotros motivamos al estudiante a que publique, a que trate de presentar investigaciones. Ya nuestros estudiantes han ganado incluso premios internacionales y nacionales en investigación. En Episteme tienen también, ahora en la actividad que vamos a hacer, tienen una participación importante, porque precisamente hay un estudio que es el backup, que como yo le dije anteriormente, que ese estudio es con estudiantes de medicina, y vamos a tener estudiantes de medicina no solamente de OIMED, sino también de INTEC. Y ellos son los que están proponiendo y haciendo las propuestas de investigación, y uno de ellos posiblemente que va a recibir el premio Antonio de Moya. Así que fíjense cómo está trabajando ya la academia también en lo que es investigación. Que a uno le alegra mucho eso. No, y eso es lo que nosotros vinimos a hacer en este país. O sea, cuando nosotros regresamos a este país, esa era la idea. Y ojalá que eso se concretice ahora que con estas capacidades, con estas plataformas de investigación que estamos tratando de hacer a través de Two Oceans in Health, y esas capacidades que queremos formar en la comunidad, que no es solamente para hacer investigación, sino dando el paso importante del pensamiento crítico comunitario para de una vez por todas poder establecer la atención primaria en el país y cambiar el sistema de salud de ser reactivo a uno proactivo con un pensamiento crítico que lo permita. Que eso es lo que se necesita realmente en nuestro país, porque a veces uno dice, Dios mío, ¿cuándo se va a dar ese cambio, ese paso que necesita República Dominicana? Doctor, ¿alrededor de cuántas investigaciones o investigadores dominicanos habrá en esta actividad del día primero y cuántos vendrán del exterior, si tiene el número? Hay una combinación de ambos. Por ejemplo, quisimos que fuera un dominicano que abriera, ¿entiendes? Para dar la impresión también de que como anfitrión, de que el evento, y además de que se hace investigación. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, dominicanos van a participar, por ejemplo, jóvenes talentosos. Va a estar Giancarlo Castillo, que es un joven que sale precisamente de uno de los proyectos de nosotros, de USAID.exe, trabajando en un batey
con parejas discordantes de VIH. Fíjense qué interesante, un muchacho joven, ¿entiendes? Está todo el equipo de Two Oceans, que ahí también van a estar envueltos. Por ejemplo, nosotros tenemos una mercadóloga, Wanda Quesada, la licenciada Wanda Quesada, que ahora ya le hemos puesto como gestión de monitoreo y conocimiento. O sea, fíjense que ella prácticamente se ha enamorado de eso y ahora está comenzando a aprender actividades de investigación para poder aplicarlo. Son como 20 investigadores entonces en total entre los... Tenemos casi 15 personas, entre expositores, evaluadores de panel, van a venir personas de FIU, de la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida, Florida International University, va a venir el doctor Alberto Cabán Martínez de la Universidad de Miami, Vermont, que ya lo dije, Laura, que va a venir de RTI. ¿Y eso va a ser todo un día? Eso va a ser desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea que vamos a estar ahí virtual y presencialmente. Y sobre todo, que no quiero que se me pase, que es la persona que ha sido la ideóloga de todo esto, que es la doctora María Mirich, que es la directora ejecutiva de vamos a tener que entrevistar a la doctora. Sí, vamos a traerla la próxima yo espero que la entreviste para que... En la próxima ocasión, para hablar de esa investigación y de otra, porque hay esa actividad el día primero, pero ustedes están trabajando constantemente. Sí. Así que la promesa está ahí para que la doctora Miri venga. Sí, ella le va a hablar de las especificidades de todas esas investigaciones. Exactamente. Doctor, en el campo ya general de salud, ¿cuáles investigaciones llevan ustedes a cabo en este momento en República Dominicana? Sabemos que usted jugó un papel importantísimo en esta investigación sobre los efectos de la vacuna, de la tercera dosis contra el COVID-19. Que fue un trabajo para el ministerio. Sí, para el ministerio. Ahora tenemos otro nuevo desafío, que es la viruela símica, que está en República Dominicana. Ya hay 7 casos confirmados. ¿Llevan ustedes algunas investigaciones en ese sentido? Sí. Sí, el COVID no se ha detenido. No se sigue. O sea, nosotros seguimos investigando, ya tuvimos 2 investigaciones, como bien lo dice, aparte de todas las que incluso hubo una que presentamos aquí, de mortalidad. Sí, sí. Y también tenemos 2 de vacunas hechas en el país. En el país. Por nosotros, porque Sí. hay grupos, por ejemplo, de Harvard, que han hecho investigaciones muy importantes sobre la cantidad de gente expuesta al virus y la cantidad de gente que se ha vacunado, cantidad de dosis que se ha necesitado en el país para poder tener una inmunidad lo suficientemente fuerte y hacer de este país, como lo hemos visto, un referente a nivel regional y posiblemente mundial. Hemos trabajado ahora, que lo vamos a presentar en el Congreso de Epidemiología, eso es una investigación que hizo estudiantes de la Universidad Dominicana OIM, de la Escuela de Medicina OIMED, que es sobre el perfil sociodemográfico de la persona que muere por COVID-19. Es un estudio muy interesante, doctor. Un estudio muy interesante, lo va a presentar los mismos estudiantes, lo van a presentar en el Congreso. Nosotros y esperamos... vamos a pedirle, usted sabe que nosotros somos amigas del dato, que nos pasen esas investigaciones para nosotras. Sí, es posible que también las ruedas de prensa que se hacen, nosotros vayamos en algún momento y expongamos lo que es los resultados de ese estudio. Eso por ahí, o sea, después las investigaciones no se detienen a nivel nacional. O sea, tenemos, como tú sabes, la DISA, del Departamento de Investigaciones en Salud, que también tiene algunas investigaciones que se están haciendo, sobre todo en tratamiento para COVID-19. Doctor, la población dominicana es receptiva al momento de ese trabajo de campo para las investigaciones, porque en la investigación hay que mojarse los zapatos, como se dice, exactamente. Sí, eso es uno de los mensajes, y qué bueno que lo toques. Es uno de los mensajes que nosotros hacemos a los investigadores Nobel, y es lo que más enfatizamos cuando estamos en un evento como ese de Episteme. O sea que el investigador tiene que ir al campo. Hay que ir a o sea, ver. yo siempre le digo, usted me ven con un traje, pero a mí me gusta ponerme mi gorrita de Indiana Jones, irme a los batalles, irme a verlo. Y tenemos algo importante. Yo creo que este es uno de los países que más colabora con la investigación. Yo creo que el país, la gente, incluso le gusta que lo encuesten. Sí, que le pregunten. Que le pregunten. Piensa que el dominicano habla, aunque no sepan los medios de comunicación, de lo que sea. Sí, y si tú le explicas a la gente. Eso fue algo que nosotros aprendimos con don Hugo Mendoza. Sí. El doctor Mendoza tenía mucho eso. O sea, él le explicaba a sus pacientes. Incluso tú veías a los niños, 8 o 9 años. Esa fue la primera vez que yo vi un pediatra de este país hablarle a un niño y decirle, vamos a hacer esto.
que tú piensas, ¿tú entiendes? Y eso después una también... grandeza increíble. Y eso también después nosotros lo transformamos en la investigación, con el consentimiento informado, Sí, sí. que la gente cree que eso tiene mucho, pero eso apenas eso comenzó posiblemente a tener fuerza en los años 90, cuando nosotros empezábamos a hacer investigación. Así que son muchas cosas importantes que tiene la población que la hace ser un terreno fértil. Y sigue siendo, a pesar de los avances, un terreno baldío. O sea, todavía faltan muchas cosas y eso es lo que nosotros queremos con este tipo de eventos, que la gente se entusiasme y que sepa que se puede, no solamente se puede, como la gente dice, vivir de investigación, sino que también es algo que retribuye mucho. La investigación en medicina es posiblemente la rama de la medicina y de las ciencias sociales, que tú puedes tener una retribución, vamos a decirlo así, en su momento, y tienes una retribución de que la gente entiende lo que estás haciendo cuando tú sabes explicarse. Recuérdenos, doctor, ya en la parte final es el día de la actividad, hora y el lugar, por favor. La actividad se llama Episteme, en honor a nuestro gran mentor y querido amigo Antonio de Moya. Es el 1 de septiembre en el Hotel Catalonia, es la parte presencial, y tenemos la parte virtual, que tiene su enlace. ¿Es un híbrido? Es un híbrido y ustedes pueden encontrarlo en nuestras redes, en las redes de la compañía, ¿no? del Centro de Investigación, Two Oceans in Health, y también está como episteme.com. O sea, pueden entrar a Google, en cualquier buscador, y ahí encuentran todo lo que es el evento y los requisitos para someter cualquier investigación que quieran someter. Bueno, Doris, la verdad que es un verdadero honor tener al doctor con nosotros en esta... No, y ojalá y muchas personas se motiven y participen en esa actividad, porque yo sé que va a ser de muchísimo aprendizaje. Doctor, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir hablando con usted, pero después que pase la actividad lo volvemos a conversar. Vámonos. A la doctora Mirit, nos traemos a la doctora, así mismo. Bueno, a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos aquí cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde, y será hasta la próxima semana.